recuerdo que habíamos quedado, esto lo habíamos revisado, sí. Esto creo que también lo habíamos alcanzado a comentar. Eh, el puntero. Ya, chicos y chicas, vamos a retomar. Habíamos quedado más o menos acá. Eh, Esa fue la última diapo, profe. ¿Cierto? Sí. Sí. Gracias Leticia. Ya, entonces, a partir de esto, ¿cierto? Entendiendo que básicamente la psicología de la educación o psicología educacional como campo disciplinar de nuestra profesión tiene estas tres dimensiones, ¿cierto? Que un poco uno podría entender que son los tres grandes ejes eh, desde donde se desarrolla la labor propiamente tal, desde los aspectos más conceptuales, teóricos, incluso desde la epistemología que vamos a revisar ahora también, ¿cierto? Hasta los aspectos más técnicos, ¿cierto? A partir del desarrollo de investigaciones, de estudios, que un poco pueden ir discriminando qué son o cuáles son los aspectos más tecnocráticos para ir bajando desde la teoría, desde ciertos modelos de enfoque, a luego, ¿cierto? Pasar a la parte más técnica, ¿cierto? Al diseño de elementos, a la delimitación de aspectos técnicos para luego poder ejercer propiamente tal, ¿cierto? Poder desarrollar una labor, un ejercicio disciplinar, un ejercicio de la profesión que pueda, entre comillas, intentar resolver problemáticas y en este en campo particular, ¿cierto? En el escenario de eh, los ámbitos educativos, educacionales, escolares, como queramos llamarlo, ¿ya? En ese sentido, entonces, vamos a entender eh, que el objeto de estudio, ¿cierto? Va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Tal como lo decía yo, probablemente la primera clase, entendiendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje eh, involucra todos los aspectos que están en juego, ¿cierto? Desde todas las ópticas, aristas, incluyendo todos los miembros de una comunidad educativa, ¿ya? Incluso desde una mirada sistémica o ecológica del escenario educativo, incluso eso involucra los aspectos macros, ¿cierto? Lo que se hace a nivel de legislación en cada país, que en nuestro país particular está concebido en el cuerpo del Mineduc, ¿cierto? Del Ministerio de Educación, y que incluso más arriba de eso, ¿cierto? A nivel internacional, hay organismos internacionales que también, producto del avance tecnológico, científico, ético, social, cultural, ¿cierto? Van plasmando directrices a nivel internacional, ¿ya? Y eso luego baja a los países. Lo mismo que sucede también en el ámbito de la salud, ¿cierto? Hay directrices que toma, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ¿cierto? O algunas entidades como la ONU, la UNESCO, y eso luego se traspasa, ¿cierto? Transita en gran parte del mundo, sobre todo a nivel de los países occidentales, eh, transformando, ¿cierto?, las políticas gubernamentales de esos países en los ámbitos o en la esfera que les corresponda, ¿cierto? Si es salud, si es educación, si son líneas de abordaje que son transversales a nivel social, ¿ya? Y eso hace que después eso baje a la realidad concreta, en este caso de las aulas, ya a través de una normativa, de una ley, de una política, ¿cierto? Cómo a partir de eso se establecen programas, proyectos, ¿ya? Y eso que termina gestando que en el fondo se traduzca en recursos económicos para poder desarrollar un programa, un proyecto, un modelo de trabajo, y eso implica efectivamente que luego atrae profesionales. Y en esos profesionales entramos nosotros también desde la labor del psicólogo educacional, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a entender como estos elementos que aparecen acá, ¿cierto? Que son los que están más consensuados también a nivel teórico de los distintos autores,
Nuestro objeto de estudio básicamente se va a entender como los procesos que se producen en el ser humano como consecuencia de su participación en actividades educativas, y dentro de eso, ¿cierto?, el concepto o el constructo más amplio va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso. Ya entendemos ahí, ¿cierto?, también que en los distintos escenarios educativos, puede ser una escuela especial hoy en día, en una labor de gestión coordinando un programa educativo, en los grupos PIE, en una escuela, en una universidad como psicólogo educativo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Veamos ahora de dónde se tradujo ese objeto de estudio, ¿cierto? Lo primero, si nos planteamos acá en este nivel, ¿cierto?, a nivel de modelos, teorías o paradigmas educativos, vamos a entender que eso tiene relación muy cercana a los paradigmas epistemológicos que han fundado incluso la propia psicología, o incluso que han sido constituyentes de gran parte de las disciplinas humanas, ¿ya? Sobre todo en el ámbito psicosocial, ¿cierto? A nivel de las ciencias sociales, uno podría decir son paradigmas que de alguna manera han delimitado la labor de la educación, de la psicología, de la sociología inclusive, ¿cierto? Y esos 4 grandes paradigmas, si bien ahí dice enfoque, ustedes saben un poco que se usan a veces indistintamente los conceptos enfoques, paradigmas, por lo general enfoque, paradigma, pero también luego incluso se traduce como un modelo, a pesar de que el concepto modelo es más específico, ¿ya? Por ejemplo, dentro del conductismo hay distintos modelos, o dentro del cognitismo hay distintos modelos de trabajo, ¿ya? Pero incluso a veces se toman los 3 elementos, los 3 conceptos de manera indistinta, ¿ya? Enfoque, paradigmas o modelo, aunque los más amplios, más generales, podrían ser entendidos como paradigmas, ya como paradigmas epistemológicos, ¿ya? Y lo vamos a tomar desde 4 grandes paradigmas epistemológicos. El primero, el conductismo, ¿cierto? El segundo, el cognitivismo. Tercero, el humanismo. Y cuarto, el modelo histórico-cultural, ¿ya? Veamos cuáles son los fundamentos filosóficos y epistemológicos que están a la base, ¿cierto? Haciendo una rápida revisión, ¿cierto? Casi retomando constructos teóricos que probablemente revisaron al principio de la carrera, ¿ya? ¿Por qué es importante, chicos? Porque esto no es solamente una teoría que quede ahí guardada en los textos o en los cuadernos o los apuntes, ¿cierto?, que uno probablemente tomaron en enfoques psicológicos o en alguna asignatura de esa línea, ¿cierto? Porque esto sigue delimitando incluso lo que uno va a hacer en la práctica, ¿ya? Cuando ustedes tengan que desarrollar el próximo año su proyecto de práctica, por ejemplo, en cualquier área que estén realizando la práctica, lo primero que deben partir es sustentar un marco teórico, y ese marco teórico está sujeto a un paradigma epistemológico, ¿ya? Es distinta la visión de mundo, la visión de hombre, que yo voy a plasmar o que voy a tener en mente cuando yo estoy parada desde un distinto enfoque epistemológico, ¿ya? Y eso incluso uno hoy día lo puede visibilizar en las prácticas educativas, ¿ya? Incluso, aunque los actores educativos, por ejemplo, un docente, un profesor de escuela, un director de escuela o incluso el mismo psicólogo escolar, aunque no sea consciente de esto, ¿cierto? Necesariamente actúa desde un determinado modelo de creencia, ¿ya? Y ese modelo de creencia hace alusión a los paradigmas epistemológicos, ¿ya? Entonces, retomemos un poco esto, ¿cierto? Vamos a entender que el conductismo básicamente basa, ¿cierto?, su visión en el empirismo, ¿cierto? Recordemos un poco que el empirismo deviene también de los postulados iniciales en la antigua Grecia, en la época antigua, donde habían filósofos que postulaban un poco o que parten, ¿cierto? Surgen la filosofía desde la lógica empirista, ¿cierto? Contrario a otros que decían que no, que la verdad universal
que las verdades universales eran posible encontrarlas a través de la introspección, ¿cierto? Los empiristas postulaban lo contrario, ¿cierto? Decían que en realidad no bastaba solo la introspección, ¿cierto? Este autoconocimiento, esta reflexión para alcanzar la verdad o desarrollar el conocimiento del mundo, sino que bastaba más bien de poder desarrollar la experiencia, ¿cierto? Cómo a partir de nuestra mente, de los procesos mentales, uno en la experiencia cotidiana con el mundo, ¿cierto? Y en la experiencia sostenida a través de los órganos de los sentidos, uno podría de alguna manera darle sentido y, entre comillas, intentar objetivar la experiencia y el mundo externo, ¿ya? Y que por lo tanto, contrario a lo que postulaban los innatistas, uno no podría alcanzar la verdad objetiva si solamente hace uso de la introspección, ¿ya? Sino que necesitas experimentar el mundo, tener conciencia del mundo a través de la experiencia, ¿ya? Y recordemos que además el empirismo es lo que permite posteriormente fundar el positivismo, ¿ya? Y que básicamente es lo que funda el método científico y por ende las grandes disciplinas científicas, ¿ya? No es lo que yo crea o no es lo que yo piense acerca del mundo, acerca de los hechos, sino que cómo compruebo la veracidad de esos hechos, ¿ya? Cómo yo determino si un evento tiene una causa específica o tiene múltiples causas, etcétera, etcétera, y eso básicamente desarrolla luego, ¿cierto? Ya en época más moderna, gran parte de las ciencias que han sostenido hasta el día de hoy el desarrollo científico de la humanidad, ¿cierto? Tecnológico y científico, y el avance de la mayoría de las disciplinas científicas, ya sea las ciencias puras o las ciencias exactas, y también en alguna medida las ciencias sociales, ¿cierto? Que sabemos que no son exactas, ¿ya? Por lo tanto, el conductismo, entendamos que intenta también tener ese acercamiento desde la psicología. Ya un poco recordábamos en la primera diapo que yo les mostraba, la segunda diapo al principio, cómo con la fundación de los primeros laboratorios experimentales de psicología se intenta, ¿cierto?, se marca un hito en cómo la psicología trata de desprenderse un poco de lo meramente filosófico, ¿cierto?, de andar filosofando sobre los temas del mundo, en poder decir, bueno, pero entonces experimentemos, ¿cierto?, veamos de verdad qué cosas se pueden investigar en psicología a través de los métodos científicos y cómo podemos ir también resolviendo problemáticas humanas a partir de aquello. Ya el conductismo sigue esa línea y en ese sentido logra ser un aporte significativo también a grandes áreas o a grandes temas en psicología. Ya el tema es que luego los postulados basales del conductismo no logran, y ahí la gran crítica, ¿cierto? No logran explicar la gran complejidad que tienen muchos fenómenos mentales o muchos aspectos de la conducta humana, ¿ya? Pero como escuela o como corriente fundadora en ese sentido, hace aportes importantes y lo vamos a ver también aquí dentro de la psicología educacional, ¿ya? Sin embargo, antes de continuar, vemos al tiro que dentro de estos grandes enfoques que se consideran, hay uno que también va muy de la mano de la fundación de la ciencia psicológica o de la disciplina más bien psicológica, que acá está ausente. ¿Qué gran corriente o paradigma epistemológico no está expuesto acá en la lámina? Que es súper popular en psicología hasta el día de hoy, de hecho. ¿Psicoanálisis? El psicoanálisis, ¿cierto? ¿Por qué creen que no está acá el psicoanálisis? ¿O por qué no lo vamos a conseguir? No tiene desarrollo, o sea, no tiene pruebas científicas de las teorías. Ya, por un lado Porque sí. no se ocupa en la psicología educativa. ¿Por qué? Porque no es como que no se ocupe, pero no, la psicología educativa no se basó en este modelo para desarrollar sus teorías. Sí, te entendí, no te había escuchado bien al principio, Leticia. Sí, efectivamente, porque desde la psicología educacional no se ocupa, no se utiliza lo que hay a la base de un modelo psicoanalista, ¿cierto? Recordemos también
el psicoanálisis también es como casi un paradigma epistemológico, tiene una visión en la concepción del hombre, ¿cierto? Que luego se traduce en distintos modelos. Ustedes saben que hoy día hay distintas escuelas que luego desarrollaron distintas perspectivas del psicoanálisis, ¿cierto? Todo lo que es la escuela psicoanalítica, psicodinámica, etcétera. Y efectivamente, como lo dicen las compañeras, por un lado, nada de eso podría ser transferible a educación, ¿cierto? Esta cosa de los conflictos internos, madre-hijo, ¿cierto? Podrían, sí, se entiende como por qué o cómo eso se puede quizás seguir utilizando en la práctica más bien psicoterapéutica, ¿cierto? En la clínica psicoterapéutica, pero en la escuela, si uno traduce eso, sería súper raro, así como, mira, el niño tiene un problema de aprendizaje porque tiene un conflicto interno psicodinámico con la profesora. Es medio raro, no se aplica, efectivamente no guarda relación con esto, y porque además en esa misma línea, ustedes saben que el psicoanálisis, a pesar de que es muy popular hasta el día de hoy, está fuertemente cuestionado. De hecho, hay muchas, sobre todo el psicoanálisis más ortodoxo, ¿cierto? Hay toda una lectura de los postulados, digamos, iniciales de Freud, que hoy día están súper cuestionados. Efectivamente, el psicoanálisis no puede someterse a ningún mecanismo de comprobación científica, o ni siquiera científico, sino que poder entrever incluso cuál es el nivel de efectividad de los tratamientos psicoterapéuticos, algo que hoy día es súper necesario, ¿ya? Yo no digo que no se pueda utilizar. Si a mí me invitaran y yo tuviera el tiempo, por ejemplo, para asistir 2 años a sesión, a hablar de mí y poder filosofar y reflexionar sobre un montón de cosas de mi familia, me encantaría. No tengo el tiempo, ¿cierto? Pero me encantaría. Casi como experiencias, como cuando uno dice, bueno, ¿tú crees en el tarot? No, por supuesto que no creo, ¿cierto? Eso no tiene ningún sustento científico, y obviamente la explicación de la conducta no tiene que ver, ¿cierto? Esta cosa como, oye, te está yendo mal en el trabajo o tienes, no sé, un problema personal, eh, y alguien que lee el tarot te dice, bueno, es porque las cartas te salió tal cosa, o porque tu mes de nacimiento coincidió con lo que desde la astrología dice tal cosa. Bueno, uno podrá ir y a lo mejor te suena hasta entretenido tener una tarde casi como de autocuidado y estar ahí entretenida leyendo eso. Ahora, que yo crea que eso tiene efectivamente relación con la conducta humana, con lo que me pasa, o porque hoy día estamos teniendo una crisis social sanitaria. Luego, desde el otro plano, yo entenderé que no sostiene ninguna lógica, ¿cierto? Entonces, el psicoanálisis se sigue utilizando, es muy popular, pero efectivamente, incluso a nivel de psicoterapia, no se tiene cómo comprobar la efectividad de los procesos terapéuticos. Probablemente alguien que va, claro, te hace bien, es un espacio cómodo, agradable, ¿cierto? Pero entre comillas, no se puede refutar, ¿ya? Y en ese sentido es muy complejo, incluso a nivel de psicoterapia, porque en el fondo tú dices, bueno, ¿en qué vamos a gastar los recursos o en qué vamos a capacitar en términos de procesos terapéuticos que sean o que puedan acercarse más a una lógica de poder entender que es más eficiente para una persona que necesita ayuda en temas que son muy complejos, en temas personales, anímicos, familiares? Bueno, probablemente desde esa lógica uno entienda que no se puede, o que el psicoanálisis más bien sería como la última opción, ¿cierto? Frente a otros modelos psicoterapéuticos que hoy día, a partir de la investigación, han ido dando mayor evidencia. Ninguno es exacto, ninguno asegura un 100% de mejoría, ¿cierto? Si lo estamos entendiendo desde la clínica, pero sí han logrado demostrar mejor eficacia en determinadas situaciones clínicas de vida o a nivel familiar, ¿ya? Entonces, eso, ¿cierto? Todo ese cuestionamiento de base que tienen las grandes corrientes psicoanalíticas, además que sería impracticable en esta otra escena, es lo que como si uno llevara el psicoanálisis a la lógica de la psicología laboral, ¿cierto? Organizacional también, no resiste mucha lógica. Entonces, esos dos elementos, ¿cierto? Nos ayudan a entender, porque claro, desde
estos fundamentos epistemológicos, particularmente la psicología educacional, no vamos a tomar, ¿cierto? No vamos a optar por alguna corriente de tipo más psicoanalista, para luego bajar hacia las prácticas o el ejercicio de la disciplina, ¿ya? Luego vamos a entender qué surge si el psicoanálisis es la primera gran corriente de algo muy cercano también a la medicina. Recordemos que además Freud era un médico, ¿cierto? Y también en su época, en su momento, el gran aporte que hace Freud, ¿cierto? Tiene que ver con eso, cómo se cuestiona unas prácticas médicas, la comprensión nuevamente del objeto humano, ¿cierto? Del ser humano como objeto de estudio en la medicina, que estaban en el fondo solamente visibilizando las enfermedades físicas, ¿ya? Y todo lo que tenía que ver con el escenario de la mente, de la conducta humana entendida también como fenómenos mentales, eso estaba totalmente invisibilizado. Y por ahí también se entiende que en su época histórica, ¿cierto? Lo que hace Freud a posicionar, ¿cierto?, el estudio un poco de la mente humana también es un aporte significativo a esa época. De ahí es lo que también permite luego abrir el espacio, el estudio, a la comprensión, a la reflexión también respecto a lo que sucede en este espacio humano, ¿cierto? Que es la mente, que luego se entiende, gracias a que después seguimos avanzando, ¿cierto? Luego se entiende que básicamente es el cerebro, ¿cierto? Esto que decimos estudiar los psicólogos o tratar de intervenir, entre comillas, que es la conducta humana o el comportamiento humano y los procesos mentales superiores, en el fondo nos remiten a una área, un órgano particular del ser humano que es básicamente el sistema nervioso, ¿cierto? Nuestro cerebro. Y hoy día, gracias a más bien de la neurociencia, ¿cierto? Hoy día cada vez hay más posibilidades de hacer un estudio más científico, más eficaz de ese órgano que es básicamente nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, reconociendo esa trayectoria también desde la apertura que genera el psicoanálisis, después el conductismo, ¿cierto? Que el conductismo también, ¿cierto? Trataba de acercarse un poco más a objetos más medibles, ¿cierto? A elementos más contrastables de la realidad y de la conducta humana. En ese momento también deja como una caja negra todo lo que estaba en la mente. Ya se reconocía que había una mente, ¿cierto? Que dentro de nuestro cráneo había un cerebro y que de ese cerebro, de esa máquina biológica, emergían los procesos mentales, ¿ya? No se sabía cómo, no se sabía por qué, y no se podía estudiar en ese momento, por lo tanto yo lo considero como una especie de caja negra, ¿ya? Luego, en la medida que avanzamos en esa comprensión, surge el cognitivismo, a partir de una posición más bien racionalista y que luego lo acerca, ¿cierto? Luego, a la medida que se va ampliando, también se lee, ¿cierto? Se traduce más bien como una visión constructivista, ¿cierto? Cómo a partir de esta máquina biológica contenida en nuestro cerebro y a partir también de las experiencias del medio ambiente, se va construyendo o co-construyendo una realidad, ¿cierto? Que probablemente eso que tratamos de objetivar a partir de nuestro sentido, siempre va a ser una objetividad entre paréntesis, porque hay incluso elementos que, dependiendo de los métodos que utilicemos, incluso no podemos objetivarlo de manera pura, ¿ya? Por ejemplo, desde nuestra maquinaria biológica, ustedes saben que hay ciertos umbrales lumínicos, ciertos umbrales acústicos que nuestra especie como ser humano no es capaz de recibirlo. Entonces, eso no significa que no existan, ¿cierto? Hay sonidos que en este momento suceden, ciertos fenómenos físicos que suceden, o incluso fenómenos químicos que suceden a nuestro alrededor, que uno no los ve, ¿ya? Y si uno no los percibe, que no existan, uno cree que no existen, pero existen, ¿ya? Y a lo mejor un perro puede olfatear o tener mayor experiencia química de ciertos olores porque su órgano, ¿cierto?, biológico está capacitado para eso, o puede tener, o ciertas especies pueden percibir ciertos umbrales lumínicos, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, desde el cognitivismo se entiende que esa realidad también la vamos construyendo en la medida de nuestras posibilidades, ¿ya? Y recordemos, parte importante de los autores que fundan el cognitivismo, como Piaget, Vygotsky, ¿cierto? Luego abren paso a
concretamente lo que hoy día se entiende como construccionismo, construccionismo social o la co-construcción de la realidad humana o el constructivismo más de tipo biológico, ¿ya? Profe, Y ahí también una desde consulta. esa visión se van bajando distintas formas de entender al mundo, algunas más apegadas a lo social, como Vygotsky, y otros más apegados a lo biológico, como Piaget. Dígame. Dentro de estos paradigmas epistemológicos, ¿la segunda cibernética o los de la cibernética entran también en esto, teniendo en cuenta que gracias a la noción que se tuvo de ella, tratando como de replicar la mente humana con el mismo sistema de input-output, asemejándolo del computador, da inicio o gran parte como que cimienta las bases de lo que sería el enfoque sistémico? ¿Entra también en alguna de estas categorizaciones? Sí, absolutamente. Todas las líneas luego de estos grandes paradigmas, ¿cierto? Ustedes saben que después, la medida que siguió avanzando, en ciertos momentos históricos, y también han habido autores que han planteado algo nuevo que se traduce casi como un rompimiento de un paradigma, ¿cierto? Una crisis epistemológica o algún suceso histórico, ¿cierto? Han devenido en que cada uno de estos grandes macromodelos hayan establecido nuevas formas de análisis, nuevas escuelas, y de ahí obviamente aparecen en el mismo psicoanálisis, hay muchas escuelas, ¿cierto? Luego incluso ustedes saben que hay movimientos que unen, ¿cierto? Esta lógica más bien cognitiva conductual, ¿cierto? Hay movimientos de tercera generación, lo mismo que lo que señalas tú respecto a la cibernética, todo lo que luego se traduce también en la óptica sistémica, ¿ya? Así que sí, luego esto tiene unas bajadas súper diversas, incluso divergentes, que tienen que ver con el desarrollo, la unión, la contraposición de estos 4 grandes modelos epistemológicos que fundan un poco el devenir de la psicología y de la pedagogía, de la sociología, de muchas esferas o disciplinas que tienen como objeto de estudio el ser humano. Y luego, cada una de esas visiones también, tal como lo revisábamos recién, va a tener distinciones en ese objeto de estudio. Ya, por ejemplo, veíamos recién desde la psicología, nos va a interesar cómo ese ser humano se desarrolla en contextos educativos formales, por ejemplo. Así que, tiene relación con eso. Para terminar esta línea, ¿cierto? Teníamos psicoanálisis, conductismo, cognitivismo, ¿cierto? ¿Y qué surge después como la tercera fuerza? El humanismo, ¿ya? Recordemos que el humanismo también no solamente fue una respuesta, ¿cierto? No fue solamente la tercera fuerza en respuesta al psicoanálisis y al conductismo, ¿ya? Fue la tercera fuerza también o un movimiento histórico asociado a una respuesta posterior a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en esa época, posterior a una Primera y Segunda Guerra Mundial, la devastación que habían provocado a nivel internacional, ¿cierto? Y la cruda realidad respecto a lo que éramos capaces como seres humanos, en sentido de la destrucción y el daño, ¿cierto? Hace que surjan los modelos o los enfoques o las visiones asociadas al humanismo, donde se intenta volcar la atención hacia la existencia humana intrínseca, ¿cierto? Recobrar ciertos valores donde se pone nuevamente en el centro, ¿cierto? El valor del ser humano, ¿ya? El valor básicamente de la humanidad. Desde ahí surgen movimientos, por ejemplo, en las escuelas como la educación para la paz, ¿ya? También movimientos mundiales que surgen como respuesta a la Segunda Guerra Mundial, que se fundan también en el humanismo, que por ejemplo en las escuelas se traduce en un movimiento que se denomina educación para la paz, que tiene fuerte implicancia en cómo poder establecer formas en respuesta hacia la no violencia, ¿cierto? Hacia poder ejercer prácticas que desde la escuela un poco nos enseñen a ser más humanos y a prevenir situaciones graves como guerras mundiales, ¿ya? Eso hoy día luego incluso tiene implicancia en cómo se conciben, por ejemplo, los programas de convivencia escolar en las escuelas, ¿ya? Que es lo que vamos a basar las clases que nos quedan.
Ahí había otro antecedente. Bueno, eso pasa un poco a nivel de cómo se traduce eso en las prácticas educativas mundiales y también, por ejemplo, en otros escenarios de la, digamos, expresión del género humano, se traduce también, por ejemplo, a nivel de salud de los hospitales, en el cuestionamiento de prácticas hospitalarias que eran súper perversas. Ya pensemos un poco también qué sucedía en aquellas épocas con los hospitales psiquiátricos, cómo se ejercía la medicina, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, hace surgir a partir de eso mismo, ¿cierto? No hoy día, pero en el fondo surge a partir de eso mismo la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, que tiene repercusión en todos los aspectos asociados a poder visibilizar ciertos elementos básicos, ¿cierto? Desde la educación, desde la salud, desde temas judiciales, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué se recobra ahí como un fundamento filosófico? Evidentemente, todo lo relativo a la fenomenología, ¿cierto? Cómo, más allá de poder entender ciertos hechos que son objetivables, recobra la importancia aquello que tiene que ver con lo fenomenológico, ¿cierto? Con el existencialismo puro en términos de entender que cualquier experiencia humana es súper subjetiva, ¿cierto? Es individual y esa experiencia humana, independiente de tu cultura, tu raza, tu religión, tu sexo, etcétera, etcétera, tiene relevancia por sí misma, ¿cierto? En el sentido de que se pone todo el enfoque, la valía nuevamente en el ser humano como digamos, un ser, entre comillas, propio, ¿cierto? Y también como objeto esencial de estudio de las mayorías de las disciplinas que decían entender o tratar de estudiar el ser humano, ¿ya? Y por último, cierto movimiento más asociado que también tiene fuertes líneas, digamos, o relaciones con lo más constructivista, lo socioconstructivista, que es aquello denominado como los movimientos históricos culturales. Y aquí que se enmarca, que se releva fuertemente a diferencia de los otros, también nuevamente, ¿cierto? Esto que tiene que ver con lo cultural, ¿cierto? Cómo seguimos poniendo el estudio en el ser humano, pero ese ser humano va a ser entendido y por lo tanto tiene que ser estudiado incluso desde la ciencia, viendo cómo emerge en una cultura, en una sociedad particular. Por lo tanto, incluso cuando hacemos investigación, esa variable no puede ser obviada, ¿ya? Por ejemplo, ahí se entiende que muchos de los criterios diagnósticos de los cuadros psiquiátricos, de las alteraciones mentales, por ejemplo, tienen siempre esta visión, ¿cierto? Bueno, evalúe todo esto, ¿cierto? Casi como criterio diagnóstico en el contexto del desarrollo humano de la persona, ¿cierto? En una determinada cultura, porque hay ciertas conductas que si yo las trato de objetivar o estudiar en un país occidental, en el año 2021, pueden ser entendidas como desajustadas, pero si yo estudio esa misma conducta en una tribu amazónica que no tiene contacto con sociedad occidental, a lo mejor esa misma conducta que puede ser, por ejemplo, andar sin ropa o andar solamente con taparrabo, esa misma conducta no la podemos considerar de anormal o patológica, porque dentro de su contexto histórico-cultural es totalmente normativa, ¿ya? Por lo tanto, de ahí, en el fondo, la postura, en el fondo, quede bien a partir de eso, ¿cierto? ¿Cuál es la base fundadora, ¿cierto? Es retornar un poco al materialismo, ¿cierto? Al materialismo que desde acá se denomina materialismo dialéctico, ya como el ser humano es un ser humano, es un objeto de estudio, pero en una dinámica de ida y vuelta, ¿cierto? Una dinámica que no se pueden, entre comillas, obviar su contexto, su interacción casi indistinguible, indisociable, en función de lo que ha hecho la cultura con ese ser humano, ¿ya? Bueno, y de ahí vamos a entender que a partir de estos 4 grandes modelos... Profesora, sí. Disculpe que le interrumpa, ¿por qué sería como dialéctico? Porque hay siempre una
como que hay... Es como un siempre viaje, claro, es ¿Ya? como una interacción, pero esa interacción no se puede, entre comillas, dividir o atajar, porque en el fondo mi conducta nunca la voy a poder, entre comillas, objetivar solo desde la lógica de entender al ser humano, sino que está en una dialéctica constante en función del lugar y el momento que me tocó vivir y nacer, ¿ya? Y esa Sí, profe, materialidad, entendido. súper, y esa materialidad, y de ahí viene como el concepto, ¿cierto? Tiene que ver con que siempre estamos posicionados en un determinado lugar y momento, no nos podemos abstraer de nuestra cultura, ¿ya? No nos podemos abstener y no podemos, por ende, no podríamos no estudiar la conducta si no tomamos en cuenta esa, esa fenomenología que surge a partir de un determinado contexto cultural. El ser humano no es posible estudiarlo, ¿cierto? Obviando su sociedad, su cultura, el momento histórico en el que está. Por lo tanto, eso luego se traduce, ¿cierto?, en objetos centrales de estudio. Y ahí no me voy a detener mucho en ello, ¿cierto? En el conductismo surge básicamente la problemática de la conducta como objeto de estudio. Ojo, entendamos también de que cuando uno todavía dice, bueno, ahí vamos a hacer un estudio de la conducta, o la psicología dice estudiar la conducta humana y los procesos mentales superiores, sí, ¿ya? Eso es así. El tema es que el conductismo, en términos del estudio de la conducta, a partir de esto mismo, ¿cierto?, se traduce en una determinada concepción de esa conducta, ¿ya? La psicología sigue estudiando la conducta, el psicoanálisis también estudiaba la conducta, el cognitivismo también estudia la conducta o comportamiento humano. El tema es que cuando lo entendemos desde el conductismo, entendemos que el estudio de esa conducta tiene esto mismo, ¿cierto? Tiene una determinada lógica detrás, ¿cierto? Una determinada creencia de base, ¿ya? Para hacer un poco la distinción entre el objeto de estudio, ¿cierto?, del conductismo propiamente tal, que es la conducta, pero desde ese paradigma, ¿cierto?, desde esa visión, a todas las otras escuelas, enfoques, modelos, ¿cierto? O incluso casi de esta definición clásica que tenemos en psicología, que la psicología es la disciplina científica que estudia la conducta humana o el comportamiento humano y los procesos mentales superiores, sí, pero ahí hacemos esa distinción, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la visión, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser nuestras creencias de base para estudiar esa conducta? Y ya sabemos que el conductismo tiene sus propias visiones o sus propias estructuras de cómo se va a entender esa conducta, ¿ya? Luego, que anda mi sobrino por acá sacando cereales. Luego, el cognitivismo, ¿cierto? Obviamente, todo lo que tiene que ver con la cognición, el realce de los procesos mentales, ¿cierto? Lo mismo que luego sigue desarrollando el constructivismo o socioconstructivismo, ¿cierto? Con todas los matices que hay también dentro del desarrollo del constructivismo o socioconstructivismo o construccionismo. En el humanismo, ¿cierto?, los procesos integrales de la persona, ¿cierto? Y desde el movimiento histórico-cultural, la conciencia. Esa conciencia que emerge no solamente del aparato biológico del cerebro, sino que vista y tomada desde un determinado momento histórico-cultural. Los supuestos teóricos, ¿cierto? Básicamente, desde el conductismo, ¿cierto?, los principios asociados a todo lo que es el condicionamiento, los estímulos, las respuestas, los mecanismos de refuerzo, ¿cierto?, que fundan básicamente el conductismo clásico, ¿cierto?, y luego todas las otras aportaciones o variantes del conductismo. Desde el cognitivismo, ¿cierto?, la construcción del conocimiento y el procesamiento de la información, y ahí fuertemente con lo que luego se desarrolla, incluso con lo que señalaba el compañero hace un rato, ¿cierto?, está el avance, ¿cierto?, desde los primeros enfoques hasta incluso entender las cibernéticas de primer y segundo orden en función del procesamiento de la información en cuanto a sistemas, ¿cierto?, incluso entendiendo el ser humano como sistema biológico u orgánico y las relaciones humanas, ¿cierto?, en esa óptica también la misma familia, como un sistema donde ingresa información y luego de eso sale un resultado, ¿cierto?
En el humanismo, la persona en su integralidad o totalidad, ¿cierto? Y desde el movimiento histórico-cultural, las funciones psicológicas de orden superior, ¿ya? A nivel de métodos, ¿cierto? También vamos a tener desde métodos experimentales puros, un poco lo que se hacía en los primeros laboratorios de psicología, ¿cierto? También lo clínico empírico o lo clínico inferencial. Esto, por ejemplo, es un poco como se estudia, por ejemplo, los procesos terapéuticos, ¿ya? Que obviamente no se pueden estudiar a nivel de laboratorio, ¿cierto? Por ejemplo, qué tratamiento terapéutico puede ser más eficiente para tratar la depresión o la bipolaridad, etcétera, etcétera. No podríamos llevar eso a un laboratorio, pero sí hay métodos, por ejemplo, que van en la línea de lo empírico inferencial, ¿ya? Desde el humanismo, lo holístico, lo más hermenéutico, ¿cierto? Desde lo histórico-cultural, lo que tiene que ver con la genética y la dialéctica. Y lo que nos interesa, ¿cierto? Cómo eso se va a traducir luego, particularmente en lo psicoeducativo, ¿cierto? Veamos acá, ¿ya? Desde el conductismo, a pesar de que ya está fuertemente criticado, porque es muy reduccionista en entender la conducta del ser humano que aprende, hay que reconocerle, sí, que el gran aporte que hace el conductismo a la educación y a la psicología educacional es los mecanismos de enseñanza programada. ¿Ya? De hecho, los currículos a nivel internacional, pensemos un poco el auge que tuvo, la fuerza que tuvo el conductismo por allá por el 1950 en adelante, ¿cierto? 1940, 1950, cuando ya luego se logra traducir o bajar a prácticas más concretas, ¿cierto? No solamente de laboratorio. El gran aporte que hacen los conductistas clásicos de esa época es justamente a la enseñanza y fundan de hecho los currículos tradicionales, el enfoque de enseñanza por objetivos que si ustedes se fijan está presente hasta el día de hoy. Cuando uno pesca el currículum nacional, por ejemplo, cómo se le enseña o qué se le enseña en octavo básico en matemática en cualquier colegio de Chile y probablemente del mundo, está basada en la enseñanza por objetivo y eso fue un aporte del conductismo, ¿ya? En las mismas universidades, ustedes saben que hasta hace poco, hasta hace un par de años, nosotros seguíamos funcionando, y de hecho lo seguimos haciendo, por programación base a objetivos. Ya hoy día más bien se ha transitado, también en función del avance de muchas disciplinas, a una enseñanza que trata más bien de desarrollar competencias, ¿cierto? No solamente conocimientos y conductas, sino que se desarrollen competencias, como cuáles, por ejemplo, competencias éticas valóricas, ¿cierto? Competencias éticas. Eso es muy valorable, sin embargo, es súper cuestionable también, una que es súper caro, ¿ya? Y otra que de hecho las universidades probablemente gran parte de las universidades no tendrían recursos para asegurar el desarrollo de competencias en sus currículum, ¿ya? Es caro, por un lado, y además es sumamente cuestionable porque uno se puede, entre comillas, como institución educativa, comprometer que el alumno transitando una X cantidad de años o en X cantidad de materia probablemente va a saber ciertos elementos, ¿cierto? Lo mínimo, ¿cierto? Lo mínimo que debe saber, así casi como en su repertorio mental, así como de memoria. Bueno, tendría que saber un poco de esto otro, saber desarrollar estas habilidades técnicas, pero yo no me puedo comprometer a que ese alumno el día de mañana no vaya a estafar a alguien o no vaya a mentir o no vaya a cometer una transgresión de los derechos humanos, ¿cierto? Atendiendo a un paciente, por ejemplo. Porque eso, que también es una competencia que va en lo actitudinal, en la línea de lo ético-valórico, tratamos de desarrollarlo, ¿cierto? Es lo ideal, pero yo no puedo saber, en la misma concepción de entender la lógica humana, yo no puedo decir, mira, aunque yo le haga muchas clases de ética a esta persona, aunque incluso lo mande y esté tomando casi así como con un manual de competencias, bueno, si él miró a los ojos, ¿cierto? Lo respetó, lo saludó, hizo esto, lo otro, etcétera, etcétera. Yo no puedo saber si esa persona está fingiendo, si en el fondo a la base hay un psicópata detrás y luego va a terminar, no sé, vulnerando el derecho de los niños que atiende, por ejemplo, ¿ya? Porque en eso mismo está la propia... el propio reconocimiento del ser humano como digamos, como una especie tremendamente compleja, donde a pesar de que queremos estudiar la conducta y la mente humana, ciertos los procesos mentales, probablemente nunca lleguemos a poder estudiarlo en su totalidad, ¿ya? Y por lo tanto nunca vamos a poder determinarlo, porque
la premisa fundamental del ser humano es que es autodeterminado. Cada uno decide finalmente a partir de la experiencia, a partir de su maquinaria biológica y del contexto en que te tocó nacer y vivir, cada uno voluntariamente a partir del libre albedrío determina y decide qué hacer o no con su vida. ¿Ya? Entonces, si bien esta enseñanza por objetivos que ha fundado toda la disciplina educativa por varias décadas, probablemente ya más de un siglo, fue el gran aporte, hoy día está cuestionado, sí, pero lamentablemente no hay una alternativa que sea más realista que estos currículums en el fondo basados en objetivos, ¿ya? Probablemente lo que sí, y en eso sí se ha avanzado, en entender que el aprendizaje humano no es tan rígido, ¿cierto? Y que por lo tanto, sobre todo a nivel escolar, ¿cierto? Los primeros ciclos de enseñanza básica, se han ido incorporando nuevas metodologías que sean más adecuadas y más apropiadas a la edad que tiene el niño, al ciclo vital y a las características propias del cerebro humano cuando está en etapas muy tempranas de la vida, ¿cierto? Donde hay ciertos límites respecto al tiempo, al uso de contenido, a la adecuación del lenguaje, etcétera, 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 que aluden a la metodología de enseñanza. Obviamente eso sí ha ido transitando y transformándose también, ¿ya? Y así, chicos, luego el cognitivismo, ¿cierto? Aporta también muy en la línea de la psicología instruccional, ¿cierto? Un currículum, ¿sí? ¿Cómo sería una técnica de modificación de conducta? Las técnicas clásicas del conductismo. ¿En qué están basadas las técnicas clásicas del conductismo? Refuerzo. Sí. Los castigos. Condicionamiento clásico y condicionamiento operante. ¿Ya? Ya, pues. Algunas de esas técnicas, ojo, lo mismo, aquí no tiene que ver el conductismo en un momento como que se cuestiona, o sea, está cuestionado, eso no hay duda. Es reduccionista en entender la conducta humana y ciertos procesos, no hay duda. Que sirve, y es por eso que en conductas muy básicas sirve mucho y uno lo puede aplicar así casi como reloj, por eso se aplica como un método de entrenamiento para los animales, por ejemplo. Y nosotros también como seres humanos hay un montón de conductas basales que están absolutamente condicionadas, ¿ya? Todo lo que hace el marketing, todo lo que hacen las grandes empresas mundiales que mueven millones de $, haciendo marketing para definir qué va a comprar uno, desde la góndola en el supermercado hasta cómo hacen los spots publicitarios, eso es condicionamiento. Ya eso son aplicación de técnicas clásicas de cuestionamiento. Y no vamos a cuestionar cómo eso efectivamente funciona. Psicología del consumidor. ¿Cómo? Psicología del consumidor, que es el estímulo-respuesta. Exacto, eso aplica así casi como con manual de cortapalo, técnicas de conductismo. Los casinos, que ustedes saben, mueven de millones y millones de dólares, de pesos, y que además generan adicción. Imagínense lo potente que es, generan adicción, esas maquinitas que uno de repente encuentra en las poblaciones, o si va a un casino, si uno tiene más plata y va a un casino, si entra al Enjoy. Eso es conductismo clásico, ¿ya? Es mecanismos de condicionamiento de la conducta aplicando, o sea, que sirve, sirve. El tema es que, claro, probablemente no es capaz de explicar la gran complejidad, la gran gama de todas las otras formas de conducta, pero en muchas cosas es muy efectivo y sigue funcionando y no podríamos cuestionarlo, ¿ya? Ojo acá, el tema no es diabolizar la técnica, ¿ya? Es lo mismo que nos va a pasar, por ejemplo, con un test de inteligencia, ¿cierto? O con un diagnóstico clínico. El tema no es el diagnóstico, el tema no es que exista el diagnóstico de esquizofrenia, el tema es que no es que exista el diagnóstico de déficit atencional o que exista un test de inteligencia que luego puede usarse para discriminar a esa persona. El tema es cómo utilizamos la técnica, el instrumento, el método. Y eso nuevamente a qué nos alude a competencias éticas nuestras. Si yo como psicólogo voy a aplicar más el test, bueno, no es culpa del test, ¿ya? Si el médico va a utilizar mal el diagnóstico,
no es culpa del diagnóstico, de lo que ha avanzado la clínica, ¿cierto? Si un profesor en la escuela va a leer un informe de un alumno y va a discriminar el alumno por esa información, no es culpa de lo que dice el informe psicométrico, ¿cierto? Es culpa de las habilidades socioemocionales, éticas de la persona que hace mal uso de esa técnica o de esa información o de ese instrumento, ¿ya? Entonces acá lo mismo, hay elementos basales del conductismo que sirven, por supuesto, o sea, hasta el día de hoy, ¿ya? De hecho, ¿cuál es la mejor, el mecanismo icónico a nivel de refuerzo que se utiliza en educación? ¿Cuál es? Que uno cuando está en posición de alumno siempre critica. Notas. ¿Cuál es? La nota, ¿cierto? Notas. Exacto. El tema es que luego, de hecho, cuando avancemos a paradigmas concretos en convivencia, uno entiende, bueno, ¿por qué seguimos siendo tan conductistas? Bueno, porque hay momentos, primero culturales, ¿cierto? Incluso lo podríamos ver desde este modelo, ¿ya? ¿Por qué en Chile necesitamos leyes? Imagínate, leyes para decirte que no le puedes pegar a los perros, a tus mascotas, que no puedes generar maltrato animal. Bueno, es que si no hay una regulación externa, la gente lo hace. ¿Por qué necesitas leyes para decirte que no puedes maltratar a los niños? ¿Por qué necesitas una ley que te diga que no puedes consumir alcohol en la calle? Porque hay países europeos, ¿cierto? En estas odiosas comparaciones, porque hay países europeos que uno sí puede tomar alcohol en la calle y uno va y la gente no anda como loca haciendo escándalo en la calle, ¿cierto? No anda curada todo el día o borracha, pero de repente si soltamos esa norma acá, o incluso sin salvar, sin liberar esa norma, ¿cierto? Incluso todavía siendo... existiendo esto que nos prohíbe beber alcohol en la calle, uno ve, por ejemplo, a veces cuando se podía salir antes de la pandemia, ciertos sectores más bohemios de las ciudades, donde la gente bebe alcohol y comete, no sé, conductas inadecuadas, se sube un auto, mata gente. O sea, ¿por qué? Bueno, porque es cultural también, ¿cierto? Hay muchos elementos que de alguna manera hacen entender por qué en ciertos momentos, de acuerdo a tu edad y a cierta cultura también, necesitamos la norma externa. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué tenemos que poner notas? Si lo ideal es que se aprenda, bueno, es que en cierto nivel, o que se aprenda un poco desde la lógica asociada a la motivación, ¿cierto? Un poco lo que postula el humanismo, ¿cierto? Esto no directivo, que el aprendizaje sea experiencial, voluntario, motivacional. Sí, probablemente si yo espero eso en un niño pequeño, sí, ojalá que sea un producto propio de su motivación y su experiencia. Pero luego cuando avanzamos, yo no puedo decir ya, mira, el alumno vaya a estudiar, no sé, ingeniería civil, y dejemos que aprenda nomás en sus tiempos, de acuerdo a lo que él quiera, ¿cierto? El tema es que después no le podemos dar el título, pues no podemos aseverar de que el alumno en determinados momentos, entre comillas, aprendió, ¿cierto? A la fuerza o no, o intentó, ¿cierto? Desarrollar ciertos conocimientos, porque después no puedo yo darle un título como institución universitaria y decir, mire, ¿sabe qué? Contrate ese ingeniero y mándelo a construir un puente, porque después, pues, ¿saben lo que pasa? Los puentes se caen o se construyen al revés, ¿cierto? Cuando los mecanismos, entre comillas, externos que regulan y que, entre comillas, intentan asegurar que una persona sabe lo que dice saber, por ejemplo, transitando en una enseñanza universitaria, el mecanismo de regulación externa es decir, bueno, tengo que asegurarme, entre comillas, que leas paulatinamente lo que se está pasando en cada asignatura o en cada nivel, etcétera, etcétera. Y el mecanismo de regulación tiene que ser algo que, entre comillas, intente objetivar eso. Y para ese elemento todavía no hay alguna otra alternativa que se nos haya presentado que no sea, entre comillas, la nota. O sea, si tú no cumples con cierto nivel, con cierto estándar, se va a dar luces o no de si, entre comillas, logras o no logras cierto estándar en términos del conocimiento que tiene, que no estándar de personas, sino que el conocimiento que, entre comillas, debo dar cuenta que he alcanzado a nivel de conocimiento teórico, ¿ya? Pero que eso es básicamente una técnica de refuerzo, sí, ¿cierto? Te refuerza. Si tú estudias o logras determinados conocimientos, vas a tener una nota probatoria o X calificación, ¿cierto? En cualquier escala de 1 a 7, de 1 a 100, etcétera.
Y si no, ¿cierto? Sigues ahí, entre comillas, intentándolo si es que no logras un determinado rendimiento. Bien, y luego se ha ido avanzando también, ¿cierto? Hay prácticas que ustedes saben se han ido reconvirtiendo, han ido también transformando o haciendo transitar también las lógicas educativas dentro de la enseñanza escolar. Anda un vehículo afuera. Espero que no creo que sea acá. Porque a veces vienen a dejar como cosas, no creo que es al lado. Bien. Desde el cognitivismo, ¿cierto? Surge también estos movimientos también que se desarrollan luego en pedagogía con fuerzas importantes, ¿cierto? Como el aprendizaje por descubrimiento, que se aplica muy bien, como yo les mencionaba, en los primeros años de escolarización también, ¿ya? Hay también sistemas de inteligencia artificial que se desarrollan muy pegado, muy asociado a todo el desarrollo tecnológico, a la misma robótica. De hecho, ustedes saben todo lo que está haciendo, por ejemplo, estos países como asiáticos, las grandes potencias cuando están tratando de desarrollar robots, ¿cierto? Todo lo que es estos sistemas, desde los sistemas análogos a los sistemas digitales, de cómo podría, por ejemplo, una máquina, un robot, aprender o tener cierto nivel de conducta similar a cómo funcionaría un cerebro y cómo aprendiese un cerebro, ¿cierto? Ha devenido también desde estas grandes disciplinas, ¿cierto? De estas grandes visiones, cómo se ha ido traduciendo eso en apropiaciones muy particulares, ¿cierto? Desde la ciencia, desde la tecnología misma, ¿ya? El humanismo también, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con estas formas de educación que hoy día están albergadas un poco en estos modelos de enseñanza alternativa, ¿ya? Desde lo histórico-cultural se han desarrollado fuertes posturas, ciertos modelos de trabajo, por ejemplo, asociados a la zona de desarrollo próximo. Ahí también emerge fuertemente metodologías de aprendizaje que visualizan, por ejemplo, en la lógica infantil a los adultos, ¿cierto? Entiéndase el docente o el padre o la madre o la familia, básicamente como mediadores, ¿cierto? ¿Mediadores de qué? De esta máquina biológica que es el niño y cómo se acerca a través de una figura mediadora que es el adulto en función de ese contexto, ¿cierto? Desde la cultura. Y ahí surgen elementos importantes de cómo se enseña, por ejemplo, la escritura, la lectura, el análisis de discurso, etcétera, etcétera, a partir de enfoques que tienen que ver con el paradigma histórico-cultural. Bien, chicos. ¿Cuál era el rol que ocupaba la persona en este? Mediador. Ya, profe. ¿Ya? Desde este enfoque, el adulto, entendiéndolo como un padre, una mamá, un docente, básicamente es el mediador entre el niño, ¿cierto? Entre este ser humano que es más pequeño, que está, entre comillas, sumergiéndose en la cultura, es mediador en los aprendizajes que se generan en ese niño, entre ese niño y la propia cultura o un determinado momento. ¿Ya? Chicos, esto es importante porque cuando después ustedes desarrollen sus proyectos de práctica, tienen que, entre comillas, basar el proyecto de práctica, ¿cierto? Lo primero que debiesen revisar es desde qué paradigma o enfoque epistemológico están parados, ¿ya? Recuerden que esto no solamente tiene que ver con ciertas posturas profesionales, ¿cierto? Cómo yo concibo el aprendizaje, cómo yo concibo la escuela, etcétera, etcétera, sino que incluso hace alusión a las creencias personales con las cuales funciona uno en términos de su posición en el mundo y tu posición personal respecto a la propia disciplina, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, luego, cada uno de estos grandes macro paradigmas se traducen en prácticas, ¿ya? Aunque uno lo quiera o no, aunque uno sea consciente o no, aunque te hayan pasado esto o no en la universidad, esto después repercute en cómo yo me muevo, cómo yo interacciono con el alumnado, con mi compañero de trabajo, cómo ejerzo, incluso no solamente desde la psicología educacional, ¿cierto? Desde cualquier campo disciplinar de nuestra profesión. Esto finalmente delimita o define las prácticas y las interacciones dentro de mi plano personal y profesional, ¿ya? Por ende, vamos a entender que también desde cada uno de estos modelos, ¿cierto? O macro paradigma,
vamos a tener una visión del alumno distinta, una visión del aprendizaje distinta, una visión de la enseñanza distinta, ¿ya? El rol del docente también va a tener distinta visión y también la evaluación va a tener una distinta visión, ¿ya? Vamos a tener también en la práctica que no es una cosa así como tan delimitada, ¿cierto? Vamos a tener probablemente algunas visiones o algunos elementos que todavía estén muy pegados, por ejemplo, al modelo conductista, pero, por ejemplo, a nivel de la visión del alumno, quizás vamos a estar en una lógica más humanista o más cognitivista o más desde lo histórico-cultural, ¿cierto? Vamos a tener una metodología que puede estar más asociada al cognitivismo, ¿cierto? Dependiendo de los énfasis o los enfoques que puede tener una determinada institución, un determinado programa de estudio, una determinada carrera, o si lo estamos plasmando en la lógica de la educación infantil, ¿ya? Etcétera, etcétera. Podemos ir viendo cómo nos vamos moviendo, ¿cierto? Desde nuestras creencias personales hasta la programación de la enseñanza, ¿cierto? Dependiendo de todas esas variables, cómo nos vamos moviendo dentro de estas prácticas, ¿ya? Porque esto luego se traduce en prácticas concretas o en los ejercicios que uno realiza en la realidad misma, ¿ya? No las voy a leer todas, esto les queda como material de estudio cuando tengamos la prueba, no lo voy a leer todo uno por uno porque sería una lata, ¿cierto? Y vamos a alargar extremadamente la clase, pero el sentido es ese, que luego desde cada modelo, desde cada macro paradigma o paradigma epistemológico, esto va tornando o va tomando diferentes énfasis o diferentes matices, ¿ya? Bueno, ¿qué nos lleva a esto, chicos? ¿Sí? Dígame. En la diapo anterior, uno, pongamos ya, si trabajaba desde un enfoque, ¿se veía a todas las unidades de análisis de la misma forma o podía ir moviéndose? Que eso no lo entendí. Ya. En la práctica, en la realidad, uno se mueve, ¿ya? Probablemente tendría que ser alguien muy ortodoxo, así como cuando dice, bueno, esta persona es católica, ortodoxa, así porque sigue al pie de la letra, ¿cierto? Cada uno de los cánones que se designan desde el catolicismo clásico, bueno, probablemente sería muy difícil, así como cuesta hoy día encontrar un católico ortodoxo, ¿cierto? Así como que siga al pie de la letra todo lo... Ya, probablemente en la práctica también, en la realidad misma, cueste mucho encontrar a alguien, un profesor, un psicólogo, probablemente los que son más ortodoxos son justamente los psicoanalistas. Ya, hoy día uno todavía encuentra así como... psicólogos clínicos o médicos psiquiatras que se han formado en el psicoanálisis clásico y hacen terapia así bien desde desde el psicoanálisis inicial, ¿cierto? Así como ortodoxos, ¿ya? Al hacer la terapia, ¿ya? Yo por ahí yo les diría, bueno, quienes siguen así como al pie del cañón todos los elementos fundantes y todo, y la práctica se traduce en todo eso, bueno, probablemente encontremos algún psicoanalista que en su práctica de terapia clínica sea como en esa línea, porque todos los demás, yo te diría, los médicos, los profesores, los sociólogos, los psicólogos trabajando en distintas esferas, probablemente las prácticas se muevan dentro de esto, ¿ya? De hecho, en el mismo proyecto de práctica, cuando los alumnos andan medios perdidos acá, te dicen, bueno, ya, mira, yo voy a desarrollar una intervención, voy a desarrollar habilidades socioemocionales desde un modelo conductista, ¿ya? O voy a desarrollar en el taller, voy a tener dentro de las estrategias para poder motivar a los alumnos técnicas de refuerzo, ya no técnicas de castigo, porque ya de hecho eso está cuestionado, pero sí técnicas de refuerzo, ¿cierto? Técnicas de refuerzo positivo para mejorar su conducta o para potenciar ciertas conductas durante el taller. Sin embargo, profesora, mi visión de mundo, ¿cierto? Mi visión de alumno va a ser más de un modelo humanista, ¿cierto? En el fondo yo voy a utilizar, voy a mediar técnicas que tienen que ver más bien con el conductismo clásico, utilizando técnicas de refuerzo, pero en realidad mi visión holística, ¿cierto? Mi visión de mundo y del ser humano, más bien me hace más sentido entenderlo desde el rol que se ejerce desde un paradigma humanista, ¿ya? Por lo tanto, uno en la práctica no es que esté rígido en un solo modelo, ¿ya? Por ejemplo, es muy común que en muchas de nuestras prácticas utilicemos, como decíamos recién, porque son muy efectivas y porque además
hemos estado siempre empapados de esos elementos, técnicas de refuerzo, ¿ya? Lo que pasa es que hoy día, tanto a nivel de la crianza familiar, de la escuela y de otros mecanismos, te dicen, ojo, no ocupes el castigo, ¿cierto? El castigo en sí podría ser una técnica más bien coercitiva o transformarse en una técnica muy coercitiva. Pero sí utilizamos refuerzo. El sueldo cuando uno trabaja es un refuerzo, los bonos son un refuerzo, la comida se sigue utilizando muchos mecanismos como refuerzo, la nota en los sistemas de enseñanza es un refuerzo, y así, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, podemos utilizar en nuestras prácticas técnicas conductistas casi clásicas, pero luego decir, bueno, mi visión, ¿cierto? Mi forma holística de comprender los procesos mentales más bien están asociados a un enfoque histórico-cultural, ¿ya? Así que sí, uno en la práctica, Leticia, uno puede ir, entre comillas, incluso si me cambio de un escenario a otro, ¿cierto? Si estoy trabajando con niños pequeños, donde tengo que entender cómo funciona un cerebro a esa edad, a lo mejor va a ser desde una lógica más bien cognitivista, ¿ya? Pero si me toca, no sé, hacer clases y pasar un programa que es muy teórico y que entiendo que son personas, por ejemplo, de magíster, que en realidad tienen súper ordenado su lógica en términos de que están trabajando, vienen a un programa de enseñanza, en realidad vienen y lo que les interesa es que le entregue contenido, ¿cierto? Profesor, vengo a una clase, yo trabajo, es el único espacio que yo tengo para aprender porque el resto de la semana estoy trabajando, estoy con mi familia y además esto me sale muy caro. Bueno, vayamos directo al aprendizaje, ¿cierto? Contenido teórico, ¿cierto? Y ahí uno dice, bueno, con niños pequeños a lo mejor puedo ser o puedo moverme desde una lógica más histórico-cultural, pero si estoy en una clase de magíster, repasando elementos teóricos en función de ese contexto y de esas personas, ¿cierto? A lo mejor seguimos haciendo un mecanismo súper conductual, ¿cierto? Contenido, transferencia de contenido, ¿cierto? Y eso es lo que le interesa a la gente además, por eso viene. Entonces, ahí uno se puede mover y efectivamente en distintos contextos vamos a ir, entre comillas, ejerciendo diferentes prácticas que aluden a distintos modelos también, ¿ya? Eso. Bien. A partir de estos chicos, entonces, vamos a hacer una rápida revisión porque evidentemente, además de visibilizar cómo estos enfoques epistemológicos han fundado el desarrollo y se han traducido hasta las prácticas mismas de lo que se hace, por ejemplo, en psicología de educación, otro ámbito muy obvio de poder revisar, ¿cierto? A grosso modo, es básicamente qué es la educación, ¿cierto? Porque incluso la psicología educacional está ligado como a esta concepción de disciplina puente, ¿cierto? Y disciplina puente entre qué grandes disciplinas, obviamente desde la psicología y también, obviamente, desde la educación. Por lo tanto, entendamos también ahí que la propia educación como fenómeno cultural ha estado a la base también del desarrollo del ser humano desde el inicio de los tiempos. Entonces vamos a hacer una rápida revisión, o espero que sea rápida, de qué es la educación, ¿ya? Bueno, en términos generales, vamos a entender que la educación, tal como lo decía, ¿cierto?, es parte inherente del desarrollo humano en sí mismo desde el principio de los tiempos. Es un fenómeno social porque evidentemente es el mecanismo clásico en la historia humana a partir del cual podemos transmitir nuestra cultura, ¿ya? La escuela emerge dentro de la orgánica social, ¿cierto?, dentro del tejido social de cualquier sociedad como la institución icónica que de alguna manera permite la transmisión de la cultura, permite asimilar la cultura, aprender la cultura en que te tocó, entre comillas, nacer, y en eso transmitimos todo lo bueno que tiene una cultura y también todo lo malo que tiene nuestra cultura, ¿ya? Además de ser un fenómeno social, es evidentemente un fenómeno individual, personal y subjetivo también, ¿ya? Y entender también de que los sistemas educativos implican evidentemente sistemas ideológicos, políticos y económicos, ¿ya? Y ahí les devuelvo la pregunta a ustedes. ¿Por qué la educación no solamente es un fenómeno social, cultural, psicológico, mental? ¿Por qué finalmente es también un sistema ideológico, político y económico? Chicos.
Porque estamos insertos en un país o sociedad de nuestro país que tiene una ideología propia, tiene un sistema político propio y económico, y que dependiendo de los cambios que se vayan realizando en el país, se va a ver si estos sistemas políticos económicos se van perpetuando en el tiempo, o si llega alguna crisis que se vaya cambiando por otro, como puede ser que en un tiempo hubo dictadura y toda la educación está basada en la dictadura, después el cambio nuevamente a democracia, los sistemas económicos del capitalismo, neoliberalismo van cambiando y eso influye. Que antes que se privatizaran universidades, que la gratuidad, todo eso. Exacto, sí. ¿Por qué otros elementos podríamos decir que la educación evidentemente es ideológica, política y económica? Muy bien, Leticia. Sí. Tal vez porque... perdón, dale tú. Responde básicamente a las conveniencias de quienes están al cargo, básicamente porque si hubiera algún interés en cambiar, por ejemplo, el estilo y los métodos de educación actual, sería urgente, sería algo que estaría en la palestra pública, pero lamentablemente no está. O Entonces, está, pero a se los resiste, fines ¿cierto? Disculpe. O está en la palestra pública, pero se resiste. Y bastante. Por lo tanto, siempre va a responder a quienes están por delante en la política en este aspecto y obviamente que tiene connotación económica, porque obviamente después de dictadura aquí la educación se convirtió en un bien de mercado, por lo tanto la educación no es el fin en todo el asunto, sino que son otras cosas las que van por delante antes que eso, porque si interesara realmente la psicología y la educación aquí estaría con la bandera de lucha por delante, porque hay muchas cosas que valen más que simplemente el rendimiento académico. Sí. ¿Alguien más iba a comentar? ¿Un varón, parece? Sí, yo, profe. Dígame. Yo creo que sobre todo en el ámbito ideológico, la educación como que está al servicio, por decirlo así, de los cambios que se van dando a nivel ideológico, sobre todo en los distintos países. O sea, como que lo que va pasando socialmente e ideológicamente, o sea, yo veo 10 años atrás y ahora, y hay muchas cosas que son más importantes, otras que no son tanto, y eso también los distintos distritos educacionales tienen que ir adecuándose a eso. Y además también a lo político y a lo económico, pero diría que sobre todo lo ideológico para mí al menos influye mucho, porque eso también es lo que los niños y jóvenes van necesitando de acuerdo a las exigencias de la sociedad y de lo que se está viendo, de lo que está incluso, no sé, mejor visto o peor visto, que es muy distinto, va cambiando mucho año a año, diría yo. Sí. Eso. Sí, chicos. Bueno, ahí podríamos entrar en todos los análisis habidos y por haber, y podríamos estar clases enteras, semestres y semestres discutiendo todas las implicancias que tiene esto, ¿verdad? Solo lo vamos a tomar como mecanismo de visibilización, ¿ya? Y además de lo que han mencionado ustedes, hay muchos elementos que tienen que ver con lo ideológico, lo político y lo económico, ¿cierto? Incluso desde el plano individual, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, la educación en el fondo es una forma de desarrollar ciertas aptitudes, conductas, aprendizaje, pero todo eso ya es un universo, ¿cierto? Cómo se entiende el aprendizaje, qué sucede en ese cerebro, cómo impacta en mis órganos de los sentidos, ¿cierto? Un poco todo lo que está haciendo como la neurociencia cognitiva, también muy cercano a la propia disciplina psicológica, desde lo social, ¿cierto? Indiscutible, ¿ya? Pero si nos vamos, que además lo sociocultural está muy apegado también a esto último, ¿cierto? Lo ideológico, lo político y lo económico. Y ahí vamos a temas un poco como lo que han planteado ustedes, pero a temas como, por ejemplo, decir, bueno, ¿en qué se invierte en educación? ¿Cierto? Un poco lo que decía la compañera, lo que decía el compañero al final, bueno, ¿dónde están puestos los intereses? ¿Cierto? ¿Con qué nivel de eficacia económica la gente que está en el poder de cada país, ¿cierto? En cada momento histórico ha definido
cómo y cuánto se gasta o se invierte en educación, y en educación pública además, ¿cierto? Cómo se mercantiliza o no los sistemas educativos, qué asignaturas se sacan o no del currículum escolar, por qué, por ejemplo, en algún momento se empiezan a eliminar las horas de filosofía, de competencia ciudadana, porque hay tantas horas de educación física, si estamos aconteciendo, producto de nuestros estilos de vida actuales, ¿cierto? Casi una pandemia de obesidad, sabiendo los costos que eso implica en términos de salud pública. ¿Por qué en un momento teníamos menos horas de clase y ahora tenemos más horas de clase? ¿Ya? Ni siquiera haciendo el juicio de qué es mejor o qué es peor, tener más o tener menos. Pero esos cambios concretos en las prácticas educativas te vienen de posturas ideológicas, políticas y económicas, ¿ya? Ideológico, por ejemplo, ¿ustedes creen que incluso cuando uno dice, bueno, historia universal, historia de Chile, ¿cuál es la historia que se cuenta? ¿Cuál es la historia o los hechos que nos contamos? ¿Ya? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, y son hechos, ¿cierto? Un poco uno dice, bueno, pero son hechos, son cosas objetivables, ¿cierto? No es que yo interprete, bueno, hay una gama también que es interpretable, cosas que en el fondo se han ido infiriendo, pero si pensamos en los hechos, combate naval de Iquique, una X situación, una determinada cadena de hechos que sucedieron en tal época histórica entre los países vecinos, ¿cierto? Chile, Perú, Bolivia. Bueno, ¿ustedes creen que en los libros de historia, en las clases de historia, a los niños peruanos, en las escuelas peruanas, se les enseña la misma historia respecto al combate naval de Iquique que se nos enseña a nosotros acá en Chile? ¿Creen que será la misma historia, que nos contamos la misma historia a los países vecinos? No. No, ¿ya? Sin entrar ni siquiera en el juicio de cuál es la verdadera historia. Probablemente a lo mejor es como todo en la vida, ¿cierto? Hay dos versiones de esa historia, ¿ya? Lo mismo con situaciones políticas que fracturaron gravemente ciertas sociedades, muchos países de Latinoamérica, nosotros mismos también, producto de una dictadura. No a todas las personas les tocó vivir desde la misma vereda, ¿ya? Y también desde la misma, o sea, desde ese entendimiento uno luego entiende por qué hay posiciones distintas frente a un mismo hecho. Ya obviamente hay hechos objetivables que hoy ya son incuestionables, ¿cierto? Que tienen que ver con la transgresión de derechos humanos fundamentales, ¿cierto? Asesinatos, ¿ya? Pero de ahí uno entiende, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿La derecha o la izquierda? Probablemente ninguno, ¿cierto? Pero a eso alude elementos ideológicos, cosas como las que yo le decía, no sé si les contaba a ustedes o en otro ramo que también hago, paso en materia de psicología educacional, pero esto de decir, por ejemplo, que creo que a ustedes les comentaba la semana pasada, que cuando yo iba en primero básico, la profesora pide que levanten una silla de la sala y yo lo hago y me dice, no, siéntate porque eso no lo hacen las señoritas, eso es algo que hacen solamente los hombres, ¿cierto? Esta cosa como de generar fuerza o tener una postura activa, eso no es de señorita, ¿ya? Porque se nos pide vestir de determinada forma cuando somos escolares, ¿ya? Porque las mujeres van con falda o hasta cierto tiempo solo podíamos ir con falda y no con pantalones, y los hombres con pantalones, ¿cierto? Todas las lógicas, no solamente todo lo que emerge desde los sistemas burocráticos de los legisladores, ¿cierto? De la gente que ostenta el poder y que organiza las leyes, sino que también lo que queda íntimamente en el plano personal, ¿ya? ¿Qué conductas se refuerzan? ¿Cuál es la visión de mundo que terminan traspasándonos nuestros padres, como nuestro primer sistema educativo, ¿cierto? Desde nuestra familia y después nuestros profesores en términos de la concepción de cómo ser hombre, cómo ser mujer, de determinadas conductas asociadas al género, a la sexualidad, qué conductas personales luego se critican, se enjuician, ¿cierto? Desde posiciones culturales hegemónicas, ¿ya? Bueno, todo eso es ideología y todo eso traspasa los sistemas de enseñanza, ¿ya? Y ahí podríamos un poco entrar a cuestionar un montón de elementos y cuestionarlos no solamente tratando de abolir todo, ¿ya? Ojo que hoy día también estamos como aconteciendo un movimiento social que tiene que ver con esta cosa así como de quemar la escuela, como de abolir todos los sistemas de enseñanza porque pareciera ser que está todo malo. Yo personalmente
tengo una postura un poco más mesurada, en el sentido de decir, ojo, la escuela está muy criticada, ¿cierto? Tiene todas estas implicancias, obvio, es ideológico, obvio, porque también, ¿cierto? Desde este modelo, desde este paradigma histórico-cultural, no podríamos entender la educación y la escuela como institución fuera de su marco cultural, ¿cierto? Lo mismo con el ser humano, ¿cierto? No podríamos entender o analizar la conducta de un ser humano si no lo entendemos dentro de un determinado momento histórico-cultural, ¿ya? La escuela también, por ende, todo lo que sucede ahí hay que entenderlo también dentro del propio desarrollo de la cultura, ¿cierto? De la humanidad. Por lo tanto, la escuela en sí ha sido la partícipe y la gestora de grandes avances culturales, ¿ya? Porque la escuela como mecanismo de instrucción, ¿cierto? Desde donde se sistematizan ciertas habilidades y competencias, incluso cierto nivel de conocimiento, es incluso lo que ha permitido que el cerebro humano a lo largo de la historia se vaya desarrollando, ¿ya? Ustedes saben qué ocurre cuando un niño no es escolarizado, por ejemplo, ¿ya? Queda deprivado, ¿cierto? Desde conocimientos básicos hasta el desarrollo de ciertas actitudes, comportamientos, habilidades, competencias que luego van a ser fundamental para que ese niño y esa persona funcione en sociedad, ¿ya? Por lo tanto, hay que ser crítico, por supuesto, hay que tener conciencia de un montón de elementos que hasta el día de hoy probablemente no tenemos respuesta o que nos ha costado mucho modificar, cambiar, mejorar. Efectivamente sí, se han hecho muchos esfuerzos y se siguen haciendo también. Hay muchas barreras, por supuesto. Que tengamos que quemar la escuela y abolirla, yo creo que no. La escuela efectivamente es el principal mecanismo a través del cual se genera movilidad social. Muchos sectores poblacionales que antes estaban sumidos en la absoluta segregación se han, entre comillas, se ha facilitado, todavía nos falta mucho, pero se ha facilitado justamente romper esos ciclos de pobreza, ¿cierto?, de exclusión social, gracias a que en algún momento se ha permitido o se ha logrado la educación universal, ¿cierto? Esto que en algún momento había, incluso si uno lo puede estudiar o entender desde sus propias autobiografías, ¿cierto?, desde la propia biografía de la familia, ¿ya? Por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, quizás no todos terminaron enseñanza media, no todos fueron a la universidad como lo estamos haciendo nosotros, no todos quizás incluso terminaron enseñanza básica, o hay gente que incluso, ¿cierto?, de las generaciones más mayores, que a lo mejor todavía son analfabetos. Ya hoy día es impensado que nazca un niño y que ese niño no sea inserto en un sistema escolar. De hecho, si lo es, eso es una transgresión básica de derechos de los niños, y ahí se agilizan hoy día y por lo menos tenemos los dispositivos que se encargan de eso, ¿cierto? De que el niño sí o sí necesita estar escolarizado, y si no lo está, es una transgresión, una vulneración de derechos fundamentales, ¿ya? Porque en el fondo se le priva de poder desarrollar ciertas habilidades que hoy día son absolutamente necesarias para funcionar en el mundo, ¿ya? Bien. Profesora. Dígame. Quería hacer un comentario con respecto al tema histórico, que me pareció muy interesante en razón de lo que usted estaba diciendo también. Me hizo como mucho ruido el tema de que en Chile, cuando empezó a subir el nivel de escolarización, fue de hecho paralelo a cuando se empezó a rigidizar, en términos al menos del área de historia, la historia que se contaba. Porque antiguamente, al menos desde lo que me comentó un profesor de mi mamá con el que aún tiene contacto, que él tiene un doctorado en historia y filosofía. Él me contó que cuando él era joven, a ellos les enseñaban 3 tipos de historia, con los 3 tipos de colores que había en esos tiempos. Pero que luego, después de los años 70, fue cuando se empezó a rigidizar el término como de la historia acá en Chile, como en un lineamiento, más que nada. Y hoy en día, al menos, la conciencia que tengo es que al menos en los colegios que tienen como una orientación socioeconómica más alta, los colegios más particulares, también se enseña otro tipo de historia. Sí. Más... Sí, absolutamente. ¿Cierto?
se priorizan ciertos contenidos, o como tú bien lo estás mencionando, se cuenta quizás una parte de la historia, ¿cierto? O una de esas veredas de la historia, o se pueden enfatizar cosas que están muy asociadas a lo que tú comentas. Eso efectivamente es así. Hay gente que lo niega, hay gente que dice no, en realidad, pero eso es así. Eh, eh, las cosas finalmente que se enseñan tienen que ver con el fondo en dónde queremos poner el acento, y que eso luego incluso podría tener repercusiones, y las tiene, en las prácticas tecnocráticas, ¿cierto? En el fondo, qué queremos gestar como sociedad o dónde queremos poner el énfasis. Por supuesto, eso es innegable, ¿cierto? O sea, qué queremos desarrollar a largo plazo como sociedad en este grupo humano. O sea, queremos asociarlo más a un sistema más productivista, o a un sistema más crítico. Eso evidentemente es así. Es lo mismo que pasa con los ramos de religión, porque yo le diría, bueno, ¿por qué? Incluso hay colegios que ustedes obviamente lo saben, ¿cierto? En nuestra misma institución, por ejemplo, hay proyectos educativos que se plasman desde una determinada postura religiosa, ¿cierto? Y hay colegios, por ejemplo, evangélicos, cristianos católicos, etcétera, 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 ¿ya? También desde otras religiones, pero incluso en colegios laicos, cuando te decían, bueno, hay clases de religión, ya, pero incluso en colegios laicos se seguía enseñando una religión, po. Se seguía contando solo una parte, ¿cierto?, de la religión. Probablemente la mayoría de los casos era religión cristiano-católica. ¿Y por qué no se hacía teología mejor, ¿cierto? ¿Por qué no se enseñaba cuál era la visión que tienen en el Medio Oriente, los hindú, los islámicos, ¿cierto? Incluso los rastafari, ¿cierto? Incluso entender la religión desde el inicio de la religión, ¿cierto? Los politeístas, ¿cierto? Cómo en el fondo el creer en una deidad o en deidades también ha marcado la conducta humana, ¿ya? Pero no, pues se enseña religión católica. Entonces, ese tipo de cosas que podían pasar así como súper así suavecito, cuando uno les empieza a poner el dedo, a poner el ojo, y dice, bueno, esto tiene implicancias, por supuesto, tiene implicancias incluso después en nuestras creencias personales. Y es súper potente. Dígame. ¿Sí? Es que igual a mí, pongamos yo, también va cambiando eso con los tiempos, yo creo, porque en la escuela básica, si aún esté rural, se enseña solo la religión católica. Pero hay colegios que también van dividiendo por curso. En Talca, liceo. En el liceo que estuve yo, pongamos, iba consultando qué personas eran evangélicas, y todas esas personas se dejaban solo en un curso, y a ellos se les enseñaba la religión evangélica. Pero no pasaba lo mismo con los mormones o con otra religión, con otras religiones que hubieran. Pongamos, eso sí, se daba la opción que si alguien era ateo, se hacía un papel y no tomaba el ramo de religión. Claro, esa es una opción, y efectivamente, como dices tú, a veces se toma, ¿cierto? Pero incluso es complejo, porque se imaginan, es que hay un tema ahí con el tema de la religión, y con eso vamos a hacer como el último análisis. Vamos a tener un break, ya para después continuar con la otra mitad de la clase que nos queda. Es un tema súper delicado, chicos, y podríamos estar mucho tiempo de análisis, pero todo lo que tiene que ver con, sobre todo con historia, ¿cierto? Con historia universal, historia de Chile, etcétera. Y quizás podríamos entender que también hay ciertas asignaturas o contenidos que pueden, entre comillas, salvaguardar entre contenidos un poco más neutrales, ya como matemáticas, pero incluso ahí uno podría hacer ciertos cuestionamientos. Pero en estas asignaturas que son un poco más complejas desde lo sociopolítico e ideológico, en el ejemplo que das tú, Leticia, claro, uno podría decir, mira, se ha avanzado, sí, incluso en preguntarte. Antes, en mi época no se preguntaba, ¿cierto? Tú tenías que estar ahí en la clase de religión y te adoctrinaban en el fondo. Y el análisis que quiero comentar tiene que ver con eso. Cómo en el fondo, más que buscar, o que la práctica educativa, más que buscar el libre albedrío, ¿cierto? Ponerte en conocimiento de ciertos sistemas de conocimiento, valga la redundancia, facilitan tu comprensión del mundo y tu desarrollo personal, más que caer en un adoctrinamiento.
¿ya? Lo que solían hacer o lo que suelen hacer todavía muchas escuelas, sobre todo en ramos de historia y de religión, es adoctrinar a las futuras generaciones, ¿ya? Porque yo incluso podría entender, bueno, porque una cosa es tener comprensión del mundo, ¿cierto? De ciertos sistemas de creencia y de conocimiento, y otra cosa es adoctrinar. Una persona puede ser católica, puede ser evangélica o mormona, y no por eso no entender otra óptica, ¿ya? Yo puedo entender cómo lo que creían, por ejemplo, las culturas politeístas o las antiguas civilizaciones hispánicas, cuál era su visión de hombre y de mundo y del universo a través de su religión. Lo mismo que pasaba en las culturas grecorromanas, por ejemplo, ¿cierto? Y lo mismo, yo hoy día podría tener, incluso uno podría decir, se mejoran temas de violencia, de discriminación, cuando la gente, incluso sin salirse de su propio sistema de valores, entiende cuál es la visión de mundo que tienen otras personas que profesan otras religiones. Por lo tanto, ahí mal estamos haciendo cuando decimos ya, entonces ahora vamos a separar todos los que son creyentes, ¿cierto? Los que creen o tienen una postura religiosa mormona, evangélica, cristiana, y le vamos a enseñar formas distintas. Ya, eso facilita incluso, es delicado, es como un arma de doble filo, porque terminas segregando, ¿cierto? Terminas dividiendo en el fondo grupos humanos que tienen visiones probablemente muy contrapuestas, y desde el adoctrinamiento, en vez de favorecer el acercamiento humano, el diálogo, facilitas todo lo contrario, ¿ya? De hecho, incluso desde el ateísmo, de hecho, gran parte de la gente que después termina siendo atea es porque ha estudiado teología, que en el fondo es decir, mira, el desarrollo de las deidades, la comprensión de las deidades surge tempranamente en el principio de los primeros asentamientos humanos. De hecho, muy tempranamente, cuando los primeros seres humanos, ¿cierto? Los primeros Homo sapiens, empiezan a transformarse no en grupos nómades, ¿cierto? Sino que se generan los primeros asentamientos y tienen que empezar a desarrollar la agricultura. Y como la agricultura dependía de los ciclos de la naturaleza y en ese momento no había conciencia de cómo funcionaba el mundo natural, el mundo físico, tuvieron que de alguna manera empezar a resignificaron esa experiencia, ¿cierto? Pensando de que la lluvia, el fuego, el trueno, el sol eran deidades. Y obviamente, ¿cierto? Todo el anclaje de del desarrollo de la agricultura asociada a los medios naturales, ¿cierto? Y el hombre le dio significancia religiosa, ¿cierto? A través de deidades, facilitó que las religiones emergieran con fuerza y que de alguna manera los seres humanos le diéramos significado al mundo a partir de la creencia o no de determinadas deidades, ¿ya? Y de ahí luego se amplían y se diversifican todas las formas de creencias religiosas, ¿ya? Pero incluso desde el ateísmo uno podría estudiar teología. De hecho, la mayoría de la gente que termina siendo atea es porque entiende no una religión, sino que ha entrado a estudiar o ha entendido más bien el estudio de las religiones, que es más bien la teología. Así que eso, chicos, ¿les parece que hagamos? Yo tengo las 10:35 más o menos, ¿sí? Hagamos media hora de receso y de ahí continuamos. Sí, retomamos y pasamos la segunda parte de la clase. Están llegando muchos mensajes. Felipe, cabe mencionar que el materialismo dialéctico tiene como iniciales exponentes. Sí. Sí, bueno, ahí hay autores en cada una de esas líneas.